Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos para compartir este tiempo de la palabra del Señor. Hoy es día miércoles 14 de abril del año 2021 y estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú, la República Oriental del Uruguay. Es con sumo gozo que nos volvemos a reencontrar por este medio y damos gloria a Dios y gracias a Dios que podemos compartir este tiempo de la palabra. Hermanos y amigos, queremos antes de tomar un tiempo de el estudio de la palabra de Dios, invitarles a que usted pueda tomarse un tiempo luego para la oración, tanto puede ser como familia o individualmente, que el Señor le guíe para tomar un tiempo en la oración. Recuerde a los hermanos en la fe, a los amigos, ore por las almas de aquellos que aún están sin Cristo. Y si usted aún no conoce a Cristo, le pido encarecidamente que le busque, que abra su corazón y que crea en Cristo Jesús, que Él es el Señor y el Salvador, que Él murió, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiar sus pecados, su corazón lleno de pecados. Y damos gracias al Señor por esa obra tan grande de amor que ha tenido para con nosotros. Hermano y amigo, vamos antes de compartir la palabra a dejar todo en las manos del Señor mediante una oración. ¿Me acompaña? Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Señor, por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos en la fe. Señor, pedimos que todo lo que se diga en esta noche sea para honrarte y glorificarte a ti, y que también sirva, Señor, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Guía, Señor, tu palabra directo a nuestros corazones, que podamos meditar en ella, Señor, y podamos también poner en práctica tu palabra. Señor, acompaña a nuestros hermanos donde quiera que ellos se encuentren. En cualquiera sea su situación, Señor, que tú les guíes, les cuides, les protejas y estés de manera especial con aquellos que tienen dolencias físicas, oh Señor, que están luchando con su salud. Pon tu mano en ellos, restáurales si esa es tu voluntad. También aquellos que padecen, Señor, de este virus que nos está agobiando, te pedimos que tú pongas tu mano, Señor, de manera especial también, y quieras restaurarles. Aquellos que están distantes de ti, Señor, aquellos que se han apartado de tus caminos, que tú, Señor, les traigas nuevamente, que les pongas, oh Señor, en tus sendas, para que sea tu honra, Señor, todo, y que sea para tu gloria. Y pedimos, Padre Santo, por nuestros hermanos en la fe, no solo aquí en la ciudad, sino en distintas iglesias amigas y hermanas en la fe, que tú, Señor, les continúes bendiciendo y cuidando. Señor, tú conoces nuestra vida, conoces nuestra familia, nuestro corazón, y te pedimos que si hay algo, Señor, que no te honra y no te alaba a ti, que podamos, oh Señor, abrir por entero nuestro corazón ante ti, y que tú, Señor, si has de cambiar las cosas en nuestra vida, que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, y que podamos estar gozosos, oh Señor, en aceptar tu voluntad. Padre Santo, pedimos que tú bendigas este tiempo. Te lo pedimos y lo dejamos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, si usted tiene su Biblia por allí, le invito, si es tan amable y me acompaña, al libro de los Salmos, capítulo 32. Salmo capítulo 32. Vamos a ver el versículo 8 y 9. Salmo capítulo 32, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Verso 9. No seáis como el no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetadas con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vamos a dejar por ahí este pasaje que será de introducción a nuestro mensaje del día de hoy.
Hermanos, una persona tiene que estar relativamente, no, tiene que estar muy cerca del Señor para que eh, Él ponga sus ojos sobre esta persona, para que Dios pueda usted sentir que Dios pone sus ojos en usted, ¿no? Y dice ahí ese versículo 8, sobre ti fijaré mis ojos. También en el versículo siguiente, en el versículo 9, nos da una comparación el Señor con cierto sentido del humor, con cierto sentido, pero no es para tomarlo de manera para la risa, de burla, pero sí tiene cierto sentido del humor lo que Dios dice ahí en su palabra. Esta parte del Salmo se compara al creyente que no está siendo guiado por Dios con una mula, dice, ¿no? Una mula obstinada. Tanto la mula como algún que otro animal también son animales que son tercos, que uno tiene que guiarlos. ¿Y por qué decía que tiene cierto sentido del humor? Porque nosotros por lo general somos así. Nosotros somos como esa mula muchas veces. Por esto dice que no seamos como el mulo o como el caballo, que no tienen discernimiento. Que no seamos como estos animales que no pueden entender y que hay que detener ese brío de estos animales con un freno, con una rienda. Bueno, pedamos al Señor, hermanos, que Él nos instruya, que le permitamos al Señor que Él nos instruya. Este texto, hermanos, que recién acabamos de leer, nos dice que Él nos hará entender. Te haré entender, dice. Entender su voluntad, seguramente, entender cuáles son sus planes, entender cuáles son sus propósitos, y Él nos mostrará ese camino que debemos andar. El camino que debemos andar para que podamos cumplir su voluntad, para que Dios lleve a cabo sus propósitos en nuestras vidas y para que sus planes sean, porque Dios tiene planes que son de bendición para nuestra vida y que esas bendiciones de parte de Dios se hagan realidad en nuestra vida. Lo mejor para un cristiano, lo mejor para un hijo de Dios, usted que se considera hijo, hija de Dios, es entender la voluntad de Dios, entender el llamado de Dios. En pocas palabras, hermanos, debemos ser obedientes a la voz de Dios, obedientes a la voz y obedientes a caminar ese camino que sabemos debemos andar. Hay un gran error, hermanos, en la vida de nosotros los cristianos. Hay un gran error, y es que nos falta o somos carentes de entendimiento. Y este podría llegar a ser el error más grande en la vida de cualquier hijo de Dios, en la vida de todo aquel que se hace llamar hijo de Dios, hija de Dios, en aquel que es cristiano. Es la falta de entendimiento. Pero podemos ver también en este texto que hemos leído que el Señor, como les decía, nos compara a los cristianos sin entendimiento con dos animales, el caballo y el mulo. Dice el verso 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Tanto el caballo y el mulo, o la mula, si usted quiere recordarlo mejor así, caballo y mula,
tienen formas muy distintas de comportarse. Y el comportamiento de uno y de otro son distintos. Pero el comportamiento del caballo del mulo de un cristiano es ese, ¿no? Sin entendimiento. Se lo puede comparar perfectamente. Por eso le decía que podemos tomarlo nosotros con cierto sentido del humor, pero es muy aplicable y perfectamente aplicable a la vida de cualquier cristiano. Y hoy, hermanos, en esta noche quiero animarles a ver en la palabra de Dios, que veamos que tanto como el caballo, como la mula o el mulo, tenemos que reflexionar sobre las actitudes que tenemos nosotros en nuestra vida. Porque no en balde está escrito esta palabra de Dios. No es en balde que el Señor nos hace referencia aquí a que no seamos como tal animal o como tal otro animal, el caballo o el mulo. Todos sabemos, hermanos, que y hay muchos de nosotros que se nos pregunta por un animal favorito, un animal que sea de nuestro gusto, de nuestro agrado, y hay muchísimas personas que dicen, a mí me gusta cómo es el caballo, ¿no? Y el caballo representa mucho para mi vida y hacen una línea entre su vida y cómo es el caballo, y muchos lo adornan muy, muy bien, muy lindo. Pero tenemos que entender que el caballo es un animal de batalla, es un animal para la competencia, un animal para el trabajo, que siempre empuja hacia adelante. Tenemos que entender que también el caballo tiene cierta impaciencia. El caballo tiene mucho ímpetu, el caballo tiene mucho brío, ¿no? Y aquellos que saben andar a caballo, o muy bien saben andar a caballo, saben que con poquito de aflojarle la rienda a un caballo, el caballo está dispuesto a correr y avanzar y a irse y a irse y a irse. Por otro lado, hermanos, es muy lindo andar a caballo, como decimos por aquí, o montar a caballo, ¿no? Porque es eso que nos da como ese ímpetu que el mismo animal tiene, ¿no? Podemos decir entonces que un cristiano sin entendimiento es un cristiano impaciente también, que no quiere esperar los tiempos de Dios. Y es por eso que en vez de esperar, se desespera. Y muchas veces esa desesperación o impaciencia que tenemos nos hace cometer ciertas locuras, justamente por eso, por no tener paciencia, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que muchas veces tenemos que esforzarnos y alentar nuestro corazón para no correr, ni para pelear, ni para ser como un caballo, ¿no? Que sale con brío y con ímpetu, sino que la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a esperar en Dios, ¿no? Es muy lindo así el caballo y todo el ejemplo que puede tener a nuestra vida, pero muchas veces somos ese caballo que queremos correr y avanzar y ir y pelear y luchar, ¿no? Pero tenemos que aprender, hermanos, a esperar en Dios. También en el Salmo 27, el verso 13 y 14 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, dice el salmista. Esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová, ¿no? La misma palabra de Dios nos insta, nos apoya a que entendamos que debemos esperar en Dios. Sí, dice, espera en Jehová. Todos sabemos que tenemos batallas en nuestra vida, en las cuales Dios no quiere que nosotros nos involucremos,
que lo único que Dios quiere es que confiemos en Él. Y quizás esto es difícil, es una de las cosas más difíciles, porque queremos nosotros dar batalla. Queremos nosotros involucrarnos. Y esto no es que decimos, bueno, queremos que otro se ocupe y le damos lado a estas cosas que vienen a nuestra vida, que son de luchas, que son batallas, no nos queremos hacerle frente. No, queremos hacerle frente, pero que Dios se ocupe de estas cosas. Y confiamos en que Dios es el que va a dar batalla, no nosotros. Y Dios quiere que nosotros no volvamos siempre a lo mismo, siempre a la misma lucha, siempre a lo mismo, como yéndonos hacia atrás. ¿No? Hay momentos, hermanos, que nos agobia tanto esa batalla que volvemos y es como un círculo y nunca lo dejamos atrás. ¿No? Situaciones en las que debiéramos estar quietos y ver que Dios es el que se está moviendo y ver que Dios es el que se va a hacer cargo de estas cosas a nuestro favor. Pero no. Estamos muy predispuestos a meter nuestra voluntad, a meter nuestras manos, como decimos comúnmente, a meter la cuchara. Quiero leerles ahí en Segunda de Crónicas, hermano, capítulo 20, el verso 14 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice el verso 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuántas veces y cuántas situaciones nosotros que debemos estar quietos, que debemos quedarnos quietos, que debemos ver que la mano de Dios se mueve a nuestro favor, que debemos de verlo? No, por el contrario, queremos meternos nosotros, involucrarnos nosotros y arreglar esta situación o este inconveniente o este problema o pelear esta batalla cuando Dios dice que no te involucres. Dejáselo a Dios. Confía en que Dios va a darte la salvación, dice. Quédate quieto. No peleéis vosotros, dice. Estad quieto, ved la salvación de Jehová con vosotros. No desmayéis, pero déjelo en las manos de Dios. Como cristianos, hermanos, tenemos que tener ese entendimiento y comprender que cuando Dios está peleando por nosotros, cuando Dios no quiere que nos metamos, cuando el Señor quiere que estemos quietos, nuestra fortaleza, nuestra seguridad está en obedecer, en confiar, en no movernos, en no volver atrás, en no desesperarnos, sino en aprender a esperar en Dios. Por ahí algunos que dicen, bueno, Dios es, o el Señor es mi copiloto, yo voy en esta vida y el Señor es mi copiloto. Bueno, no sirve si el Señor es tu copiloto, hermano. El Señor debe ser quien guíe, tu piloto debe ser Él. Bueno, dejáselo en las manos de Él, si Él es tu piloto.
Dejáselo a Él. Tenemos que tener la seguridad, tenemos que obedecer y confiar. No, por el contrario, nos desesperamos y tenemos tantos años quizás de cristianos, de hijos de Dios, de seguidores de Cristo, pero no hemos aprendido a esperar en el Señor. Cuando Él dice, pare, quédese quieto, usted no debe pelear esa batalla, lo voy a hacer yo. En Isaías 37 dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Nosotros tantas veces queremos ayudarnos a nosotros mismos, pero es inútil nuestra ayuda. O buscamos autoayuda. No, leemos libros, leemos ciertas revistas de autoayuda para poder yo salir de esta situación. Porque es mi vida la que estoy guiando, bla, 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 bla. Bueno, tenemos que aprender a esperar en Dios. No me sirve esa autoayuda. A mí me sirve que Dios sea quien me ayude. Por ende, dejo esto en las manos del Señor. Y ya no me meto más, no meto la mano, no meto la cuchara y no revuelvo más la situación. Tantas veces, hermanos, mi fortaleza es quedarme quieto. Ahí se lo pongo ante Dios. Por eso ahí en Isaías 37 dice que su fortaleza sería estarse quieto. Pero ya hemos hecho la comparación de que, me gusta un caballo y yo soy como el caballo. En cuanto me aflojan un poquito la rienda, salgo y lo hago. Pero nos falta entendimiento, hermanos. Un cristiano sin entendimiento es aquel que siempre quiere hacer las cosas a su propia manera, ¿no? Y como es su manera de hacer las cosas, no toma en cuenta al Señor. Como es su propia manera y no toma en cuenta al Señor, se aparta de los caminos de Dios por tratar de solucionar los problemas en su vida a su manera, buscando ayuda en aquellos que no lo pueden ayudar, hermano. Por más bueno que sea tu amigo o tu pareja o quien sea, por más que busques ayuda en ellos, no te van a poder ayudar. Porque tú mismo estás diciendo que esta es mi manera de hacer las cosas. Yo sé cómo hacerlo. Yo no necesito de... Bueno, entonces tampoco necesitas del Señor. Y por eso, por ese pensamiento, por esa manera de pensar y de verlo, es que se apartan justamente del Señor. En el libro de Isaías, recién leíamos el capítulo 30, pero en el capítulo 31, los primeros versículos del capítulo 31 dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos! Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y los egipcios hombres son, dice, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Muchas veces acudimos a otros para que nos brinden o nos den su ayuda, pero ¿por qué? Bueno, porque han ayudado a supuestamente han ayudado a fulano, a mengano, y no puede ser que ellos estén equivocados. Son tantos, no puede ser que estén equivocados. Algo de razón tendrán. Bueno, ahí Isaías dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Confían en los caballos, confían en cuántos son, porque son muchos, confían en su jinete, porque son buenos, porque son valientes,
pero dice, no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Son hombres, no son dioses. No es Dios. Son caballos, son carne, no son espíritu. Y lo triste en este último versículo 3 de Isaías 31, dice que caerá el ayudador y caerá el ayudado, ¿no? Va por lana y termina esquilado. Y si todos ellos desfallecerán a una. Tenemos que entender, hermanos, que si somos este tipo de cristianos sin entendimiento, que preferimos buscar la ayuda en otros y no en Dios, que preferimos hacer las cosas a nuestra manera, porque lo vamos a solucionar, porque es mi vida y es mi manera de hacer las cosas. Tenemos que entender que somos este tipo de cristianos sin entendimiento, impacientes y desobedientes a la palabra. El Señor, hermanos, nos pone, vea, a usted que quizás le gusta los ejemplos y cierto paralelismo con ese animal que le gusta como el caballo, tenemos que entender que el Señor nos pone freno. Nos pone un freno, y no es un freno como los autos, como los vehículos que nos pone un freno de mano, o un freno con el pie. Si es que somos como el caballo, nos pone freno. Y ese freno en nuestra vida muchas veces es que todas las puertas que golpeamos o que pensamos que se van a abrir, permanecen cerradas. Y nadie, hermano, nos puede ayudar. Pero esto muchas veces, hermano, el freno lo pone el Señor. Porque ve que hemos ido por ayuda, como decía ahí en Isaías, a Egipto, a otros. Y vamos a terminar cayendo nosotros junto con los demás. El Señor es el que pone freno muchas veces a nuestra vida. Porque solamente el único que te puede ayudar es Dios. A ver si podemos entenderlo, hermano. Solamente Dios es el que te puede ayudar. Nuestra única alternativa, y algo que debemos aprenderlo, es a esperar en Dios, nuestra única alternativa es esperar justamente en Dios. Pero como le digo, volvemos a ser esos cristianos, esos hijos de Dios, sin entendimiento, impacientes, desobedientes. Dice en Lamentaciones capítulo 1, el verso 14, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, o sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos, contra los cuales no podré levantarme. Es curioso, hermano, porque muchas veces decimos, Satanás me está poniendo una traba, Satanás me está poniendo piedras en el camino, Satanás no me deja que yo avance, que prospere, etc. ¿No? Pero muchas veces es el Señor que pone freno. Es el Señor que pone freno, hermano. Dice ahí, Él me ha debilitado. Él me ha debilitado. Ya no puedo levantarme. ¿Por qué? Porque es el Señor que te pone freno. Y el Señor también llama a que no desesperemos. El Señor también llama a no ser impacientes.
Dios nos ama y Dios no quiere que cometamos locuras. Como contraparte de esto, Dios nos ama y quiere que confiemos en Él, que confiemos en sus promesas, en su fidelidad, en el amor que tiene para con nosotros. Pero estamos más propensos a ver la otra parte, la otra mirada, de ocuparme en mis cosas. Estamos ocupados en ver cómo lo puedo solucionar o en quién puedo confiar para que me ayude. No desespere, no sea impaciente, no haga locuras, porque debe usted confiar en Dios. Debe confiar en su promesa, en su palabra. Cuando dice que Él es fiel, Él es fiel. Dice en Isaías 54:10. Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Los montes, las montañas se pueden mover, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, dijo Jehová. ¿Quién tiene misericordia de ti? ¿Le gusta hacer un paralelismo de su vida, de su ser con un caballo? Mire que el Señor también pone freno. Mire que el Señor pone freno. Allí también nos habla el verso 9. No seáis, dice, como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hablamos del caballo, ¿no? Ahora, seguramente nadie quiere compararse con un mulo o con una mula. No, eso no, pastor, eso no, yo no quiero ser como un mulo. Bueno, no vamos a buscar esa referencia para nuestra vida nunca. Porque sabemos bien, tenemos bien entendido cómo es una mula o un mulo. No, es un animal este sí que es un animal de carga. Es un animal que aparentemente es más pequeño, aparentemente no, es más pequeño que un caballo, pero es más fuerte que un caballo. Pero como es más fuerte también, y como es un animal de carga, es un animal muy obstinado, es muy tenaz. Sí que es perseverante, pero es tenaz, muy terco. Sabe bien, hermano, usted que muchas veces una mula hasta cuesta hacerlo caminar, ¿no? Es tan obstinado, es tan terco, que hasta cuesta que dé unos pasos. Y no importa si es que va con carga encima, sin carga. Es tan terco, es tan testarudo, hermanos, que muchas veces los cristianos tenemos esta misma actitud de terquedad, y no sé si es una palabra, pero testadurez. Somos muy testarudos. Y lo triste es que no es solo, esto nos involucra solo a nosotros, es que somos tercos y testarudos, pero con Dios. Y esta es una actitud de peligro, porque con esta actitud en la vida de usted que se hace llamar hijo de Dios, que es cristiano, esta testadurez y esta terquedad trae quebrantamiento a nuestras vidas.
Ahora, ¿qué es ser terco, hermano? Terco es aquella persona que irracionalmente no cambia de opinión. Irracionalmente, no puede razonar. No, aunque las cosas se están cayendo de Maduro, no puede racionar. Y no va a cambiar de opinión. Testarudo, ¿qué es ser testarudo, hermano? Es la persona que se mantiene firme, inamovible, en una actitud que está visiblemente equivocada, comprobadamente equivocada. Aunque le den una o 1000 razones, se va a mantener inamovible. Testarudo. No he buscado esta palabra testarudo, su real significado, hermano. Pero me imagino una palabra dividida a la mitad. Testa, que viene de cabeza, y rudo, ya sabe bien lo que es. Rudez, dureza, cabeza dura. Así somos, hermanos. Así somos muchas veces los cristianos. Tercos y testarudos. Cuando nosotros como hijos de Dios hacemos lo que no le agrada al Señor, cuando estamos haciendo lo malo, lo equivocado, cuando estamos viviendo un estilo de vida que está lleno de pecado, una vida pecaminosa, cuando el Señor nos reprende, ¿no? Nos mantenemos tercos, testarudos, inamovibles, irracionales, sin querer cambiar, no solo de opinión, de palabra, sino de hecho. Aunque el Señor nos dé 1 y 1000 razones, aunque el Señor nos reprenda, tantas veces tomamos esta actitud de mulas, de mulos. Nos comportamos de manera terca. La palabra de Dios nos dice que podemos esperar de una persona que, siendo reprendida, no quiere entender. ¿Qué podemos esperar? Dice, en Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué podemos esperar si somos como la mula, tercos y testarudos? Y cuando Dios nos reprende y nos endurecemos, ¿qué podemos esperar? Quebrantamiento, hermano. Dice, no habrá para él medicina, no habrá para él medicina, no habrá para él medicina. No buscamos medicamentos para aliviar nuestros dolores físicos. Buscamos, pagamos por los medicamentos, por la medicina, porque nos duele acá, nos duele allá, pero no vamos a encontrar medicina para tanto quebrantamiento, por haber endurecido nuestros corazones, por ser tan tercos y testarudos. Hermanos, entendamos que una reprensión es diferente a un consejo. La reprensión no es solamente una opinión. Cuando Dios nos reprende, no nos está dando una opinión, sino que la reprensión es una expresión severa de desaprobación
que se le hace a una persona a causa de su comportamiento o de su manera de actuar, de vivir en este caso. Dios no nos va a dar un consejo, nos va a corregir. Dice, reprensión nos quebrantará. Cuando somos reprendidos por el Señor, hermano, significa que lo que estamos haciendo en nuestra vida, como estamos viviendo en nuestra vida, no está bien. Significa entonces que tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. Nuestra manera de actuar no tiene la aprobación de nuestro Dios, sino lo contrario. Dios no aprueba cuando nosotros estamos viviendo una vida alocada, una vida de pecado, una vida, no me importa si hago lo mal, está bien, no, para mí está bien. No, Dios no aprueba eso, lo contrario, lo desaprueba. Lo normal, hermanos, y lo que uno espera es que cuando llega esa reprensión, o sea, después de esa reprensión, venga un cambio en nuestra vida. Lo normal que cuando usted reprende a su hijo porque está viviendo, está haciendo, está diciendo algo que es erróneo, es equivocado, lo normal que usted espera es que haya un cambio. Pero tristemente o lastimosamente, como usted quiera ponerlo, muchos cristianos cuando somos reprendidos, nos comportamos igual que la mula, como el mulo, que endurecemos la cerviz, tomamos esa actitud altanera y desafiante contra Dios, contra su palabra, una actitud que aunque no lo digamos con nuestra boca, aunque no salgan palabras de nuestra boca, lo que estamos queriendo decir es, no quiero cambiar. ¿Y qué si no quiero cambiar? Mi vida es así, ¿y qué? ¿Quién me va a decir que no? Estamos endureciendo la cerviz. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando tomamos una actitud así de altanería y no de humildad, cuando somos reprendidos, seremos quebrantados. El Señor, hermano, nos amonesta y nos reprende por medio de su palabra. Tenemos la lectura de la palabra de Dios, tenemos a Dios hablándonos allí, y Él nos reprende cada vez que nosotros, con un corazón abierto, dispuestos a que el Señor nos hable, Él nos reprende. Pero solamente quedará en una lectura. ¿Por qué? Pues no quiero cambiar, me endurezco, soy terco. Escuchamos un mensaje de la palabra de Dios que el Señor utiliza a un pastor, a un líder, a un maestro, trae un sermón predicado en la iglesia con la palabra de Dios y pareciera que entra por acá y sale por acá. No se aloja en nuestro corazón. Dios, hermano, pone personas en nuestro entorno, en nuestro medio, muchas veces para hacernos entender y que no volvamos a nuestro mal camino. Pero también tristemente, en lugar de humillarnos y de reconocer nuestro error, nos llenamos de altanería, de soberbia contra Dios. Altanería, soberbia, como muchas veces lo vivió el pueblo de Israel. Dice en Segunda de Reyes, y ya vamos a terminar, hermanos, quédese tranquilo. En Segunda de Reyes, capítulo 17, el verso 13 en adelante, dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo escribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas.
Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová Dios. También el pueblo de Dios, los israelitas, ellos también se endurecieron. Sus padres también. Cuando Dios mandó incluso a sus siervos, a sus profetas, ellos se endurecieron y no obedecieron. Muchos cristianos entendemos y no nos humillamos hasta que el Señor no nos quebranta, hasta que ya no hay más remedio en nuestra vida que ser quebrantado. Hasta el último momento. Pero parece que no entendemos esto. Cuando una y otra vez el Señor nos está hablando, cuando una y otra vez el Señor nos está animando a que no seamos duros, a que no seamos soberbios, altaneros contra Dios. Dice en 2 de Crónicas capítulo 36, el verso 16, mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Acaso, hermanos, estamos queriendo con ganas de que la ira de Dios, de Jehová, se manifieste en nosotros? Que ya no haya remedio y que Dios nos dé mismo, nos quebrante mismo. Tantas veces que leemos la palabra de Dios, tantas veces que escuchamos un mensaje, tantas veces que hay gente que está a nuestro alrededor tratándonos de ayudarnos para que dejemos de esa mala vida y hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Menospreciamos la palabra, menospreciamos los mensajeros, menospreciamos a Dios, dice con escarnio, burlándose de sus profetas, de sus palabras. Hermanos, no seamos como el mulo. Ahí dice el cabestro, ¿no? Se pone cabestro. El cabestro es lo que se le ata a la cabeza y al cuello muchas veces del animal para llevarlo, para guiarlo. Nosotros también conocemos esto como ponerle freno y las riendas al animal. Estamos esperando esto, hermano, para acercarnos al Señor. Estamos esperando esto para obedecer a su palabra. Debemos recordar, hermanos, que para nuestro Dios, la primera condición para restaurarnos y para bendecir nuestra vida es la humildad. Debemos ser humildes, humillarnos ante el Señor. También en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Estamos dispuestos a demostrar y vivir esa humildad de humillarnos ante el Señor? ¿O vamos a esperar que el Señor venga y ponga cabestro, que el Señor nos ponga un freno y nos lleve para guiarnos mismamente, para llevarnos mismamente y acercarnos a Él? Él lo puede hacer, hermano. Él lo puede hacer. Pero Él dice, si se humillare mi pueblo. Tantas veces hablamos de Dios, tantas veces hablamos de Jesús, tantas veces invocamos su nombre. Bueno, humíllese,
Busque, invoque el nombre de Dios, ore a Dios, busque su rostro, dice ahí en 2 de Crónica, pero conviértase de sus malos caminos. El Señor lo ha reprendido, bueno, una vez que lo reprendió, espera que haya un cambio. De la misma manera que usted reprende a su hijo, espera que haya un cambio. Así el Señor, que se convierta, que se vuelva de sus malos caminos. Entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, tenemos un grande error en nuestra vida y en nuestra falta de entendimiento. Por eso que tantísimas veces nos parecemos al caballo y al mulo, sin entendimiento. Oramos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad y gracias por este tiempo para compartir de tu palabra. Tú, Señor, conoces bien nuestra vida, nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, a humillarnos ante ti, a ser obedientes a tu palabra, Señor, a escuchar de parte tuya, Señor, a tener un corazón atento a tu palabra, lo que tú quieres para nuestra vida, y danos fuerzas, oh Señor, para dejar esos malos hábitos, esos malos caminos, para que podamos tener, Señor, esta relación contigo cercana que debemos de tener, y para que tú, Señor, obres y nos bendigas en tu santa y divina voluntad. Señor, perdónanos por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas. Haz de cada uno de nosotros buenos siervos, buenos hijos, humildes a ti, que busquemos, oh Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu poder en nuestras vidas. Y que podamos también reflejar el amor de Cristo para que otros también puedan conocerte, para que otros puedan buscarte también, Señor, y que tú te reveles a aquellas almas que aún están sin Cristo. Pedimos, oh Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos y amigos, muchas gracias por compartir este tiempo de la palabra del Señor. Le invito a que si el Señor le guía, usted también pueda compartir este mensaje para con otros. Tiene usted la oportunidad de hacerlo. Si el Señor le guía, como le decía, hágalo también. Y Dios mediante, el próximo domingo estaremos compartiendo en vivo el mensaje de la palabra del Señor. Así que le animo también a que aparte un tiempo, una horita aproximadamente el domingo, desde las 10 de la mañana, estaremos en vivo por YouTube para el tiempo de la palabra del Señor. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, les libre y les guarde, y será hasta la próxima.